bienvenidos a DIY May Videos Tutoriales. Se te acabó el pegamento, no te preocupes, te voy a enseñar a hacer un pegamento que es sencillo y fácil con un poquito de arroz y que es bastante fuerte y muy útil. Vamos a empezar. Para este sencillo proyecto vamos a utilizar un poquito de arroz o la cantidad que ustedes necesiten. Este es un arroz cocido, cocinado, de la manera común que se prepara para la comida. Y está sancochado con un poquito de sal, no tiene aderezos de cebolla ni de ajos porque simplemente este está sancochado con un poquito de sal. Estoy utilizando más o menos la cantidad de una cucharada. Si ustedes necesitan más, pueden utilizar más. No tiene aceite tampoco. Vamos a utilizar una aspirina. También vamos a usar un platito, un tenedor y un poquito de agua. Empecemos. Voy a poner un poquito de agua en el platito, así, no mucha, es un poquito simplemente para que esto se ponga suave. Y voy a poner aquí la aspirina y voy a comenzar a tratar de aplastarla. O sea, remoje un poquito la aspirina para que nos dé el polvito. Ahí está, lo voy a apretar un poco con el tenedor. Eso es. Y entonces esto se va a ir disolviendo, miren. Así. Lo que nos da la aspirina es que este pegamento no se eche a perder, no se malogre, no se pudra y que permanezca más tiempo. Ok, entonces cuando ya la aspirina está así poniéndose bien suavecita, ya se deja triturar con el tenedor y ustedes pueden comenzar a poner un poquito de arroz, una cantidad pequeña como una cucharadita, y también van a comenzar a aplastar de esta manera, aplastar con el tenedor. Vamos a hacer como una especie de puré con el tenedor. Ahora, si ustedes necesitan que esto esté más duro, más sólido, le pueden aumentar un poquito más de arroz y lo vamos a triturar así, de esta forma. Miren, ya la aspirina también se comenzó a deshacer y vamos a mezclar todo esto así. Vamos a hacer que se haga una pasta. Yo no le voy a poner más agua porque esta cantidad que le puse, que realmente es bien poquito, sirve para que esto se suelte y nos dé la consistencia que necesitamos. Vamos a apretar todos los granitos de arroz de tal manera que esto vaya quedando como una pasta uniforme y que quede como una especie de puré bien cremoso, ¿ok? Esto les puede tardar más o menos unos 5 minutos aplastándolo hasta que ustedes vean que esto tomó una forma cremosa o por lo menos pastosa, ¿ok? Voy a apretarlo hasta que se haga un poquito más pastoso. Bueno, como pueden ver, esto ya está hecho una especie de puré pastoso
Y esto es lo que nos va a servir de pegamento. Realmente yo he usado este pegamento cuando he tenido una emergencia y se me ha terminado el pegamento. Miren, como pueden ver, la aspirina realmente ya se disolvió y se mezcló con toda nuestro arroz. Y se ha hecho una pastita que yo lo encuentro mucho parecido al pegamento en barra, pegamento comercial en barra que se usa para la escuela. Y ya está. Bueno, esta es la textura que les va a quedar como un puré. Y entonces lo que yo voy a hacer es que usualmente lo utilizo para hacer los trabajos de scrapbook. Por ejemplo, voy a utilizar este tarjetero para darles una muestra de más o menos cómo es que yo lo uso. Entonces simplemente agarro un palillito, aplico la cantidad que necesito para pegar. No le pongo mucho, simplemente le pongo así. Eso es como si estuviera aplicando el pegamento normal. Y utilizo mi tarjeta para pegarlo haciendo presión. Y más o menos yo calculo que esto estará seco en unos, completamente seco en unos 20-25 minutos. Hay que hacerle presión para que esto pegue. Yo les voy a mostrar cómo es que pega, porque realmente a mí este pegamento me ha sacado muchas veces de apuro cuando a veces a uno se le termina el pegamento. Ustedes pueden hacer la cantidad que quieran y también es bastante duradero. Tengo trabajos de hace 6 años pegados con esto y se conserva muy bien. Se conserva de lo más bien, no se despega, no se echa a perder, no huele mal. Lo que yo sí, esta mezcla la pongo en el refrigerador más o menos por unos 2 meses. Puede estar guardado así, aplastado. Pero casi siempre lo que hago es utilizar el arroz de un día anterior. Ahora, si es que el arroz que ustedes preparan tiene aderezos con aceite, con ajos o cebollas, no creo que les sirva. Es preferible que utilicen, porque el aceite haría que se suelte, es preferible que utilicen un arroz que esté sancochado, previamente cocido, simplemente con un poquito de sal, que es así como estamos consumiéndolo últimamente, porque es bastante saludable así. Miren, y entonces voy a dejar que estas muestras se sequen para mostrarles después, cuando esté bien seco, cómo es que esto se pegó y que es bastante fuerte. Voy a esperar por lo menos unos 25 o 30 minutos a que esto esté bien pegado para que ustedes vean el progreso de cómo pega. En el canal tenemos otros pegamentos que han tenido un éxito rotundo. Este también es uno de estos pegamentos que para mí es un éxito como pegamento casero, muy fácil de hacer y realmente es económico. Bueno, ha pasado media hora, lo voy a dejar a que termine de secarse. Probablemente mañana esto esté durísimo, pero aquí tengo un trabajo que hice hace unos 4 años, casi todo íntegro, trabajado con este pegamento. Y realmente, miren, ha pegado. Voy a despegar un poquito para que ustedes vean. Ha pegado como un pegamento completamente normal, común y corriente. Y sirve bastante bien. En este trabajo yo utilicé muy poquita cantidad, ¿de acuerdo? Para que quede bastante plano. Y resulta muy útil. Y pega muy fuerte. ¿Ok? Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó. Denle like.
Quiero enviar un saludo muy cariñoso para Darieli de la Cruz, Game Over Studios y Albita ASMR. Compartan este video y no olviden suscribirse al canal y tocar la campanita para recibir las notificaciones, para que así les avisen cuando haya un nuevo video. Gracias, hasta la próxima.